Bueno, muy buenas tardes para todos. Aquí de parte de la Universidad Santo Tomás. Soy Camilo Tolosa y el día de hoy vamos a estar hablando con un personaje muy importante en el mundo del periodismo deportivo, muy reconocido también por sus narraciones particulares en el fútbol, su cercanía a Millonarios y su interés por el tenis. Se le recuerda en programas como Rock and Gold de Radio Activa, también con el famoso eslogan de más pasión, menos técnica, el programa de los 40 principales, Pelotas y el Contragolpe del Canal 13. Actualmente es periodista y locutor y director de contenidos deportivos en RCN Radio desde 2019. Dirige el programa En la Jugada y es conductor del programa El Tren de la Tarde. Es presentador de ESPN, columnista en El Espectador. Y sin más preámbulo, con ustedes Antonio Casale. Antonio, buenas tardes. Camilo, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la gente de la Santo Tomás. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Para nosotros es muy importante. Esperemos que sea un diálogo ameno, donde hablaremos sobre todo sobre derechos televisivos, actualidad del fútbol colombiano, algunos temitas sobre fútbol bogotano y finalmente estaremos hablando de Selección Colombia. En ese escenario, en ese marco, entonces nosotros queremos conocer el punto de vista de Antonio Casale con respecto a lo nombrado anteriormente. Me gustaría empezar entonces hablando propiamente de la llegada de Win Sport. Pues conocemos bien las políticas de pagar por poder ver el espectáculo, hacer parte del mundo del fútbol después de la llegada de este canal. Y bueno, también para nadie es un secreto el tema de las críticas, ¿no? Las críticas que llegaron, por ejemplo, con el famoso hashtag, ¿no? De lo pagará, ya sabemos quién, entre otras cosas. También el tema de esa insistencia que se ve muchísimo, sobre todo en el canal Win Sport, el normal, con el tema de llamar al público a afiliarse a un canal que en sus inicios valía 30.000 pesos, hoy en día creo que está en 20.000 pesos, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tanto han variado los niveles de audiencia desde la privatización de los derechos de la emisión en el fútbol colombiano? Pues lo que pasa es que la audiencia, cuando usted está abierto, usted va por muchos televidentes. Cuando usted está cerrado o cobra por ver, pues ya no va por muchos televidentes, o su ambición no es tener un gran número de televidentes para ir a vender publicidad. Su ambición, porque su manera de ganar cambia, ya no va a ser por publicidad, sino que va a ser por número de suscriptores, está en el número de suscriptores. En ese sentido, digamos que por obvias razones, pues hay menos televidentes que antes, hay más dinero que antes, tanto para el operador, que en este caso es Win Sports, como para los equipos. Y eso es lo que pasa, o sea, digamos que la ambición no era mantener la audiencia, no, pero hubo un cambio de modelo de negocio, ¿no? Que digo yo, es como antes usted veía películas en la televisión abierta, ahora de Netflix. Entonces Netflix no va por una gran audiencia, va por un gran número de suscriptores. Después usted les ofrece unos contenidos y esa gente va por esos contenidos, pero ya no se miden puntos de rating, ¿no? O sea que se podría decir que la línea objetiva cuando se crea Win Sport es más o menos, y de hecho recuerdo que el presidente, no me acuerdo cuál era, Perdomo, si mal no estoy, decía que se idealizaba mucho con el tema de HBO más o esos programas donde hay que afiliarse y para tener esas suscripciones, ¿sí? Entonces van más o menos por esa línea. Sí, claro, es un modelo de negocio totalmente distinto al de la búsqueda del número de televidentes. El número de televidentes usted va por publicidad y la publicidad es solamente para el operador. Y en ese negocio Win estaba bien, o sea, estaban tranquilos, ¿ya? Ahora, los equipos de fútbol dijeron, hey, necesitaban más dinero, ¿qué nos inventamos? Y llegó la propuesta de hacer esto que sucede en muchas partes del mundo. ¿Para qué? Para que los equipos puedan tener más dinero. ¿A cambio de supuestamente qué? Un mejor espectáculo. Creo que falta lo último. Sí, sobre eso también tenía claro que los equipos obviamente reciben sus derechos de televisión, entre otras cosas. Pero continuando pues con el tema de la televisión abierta, es que, bueno, yo recuerdo mucho que antes estaba el tema de la Fútbol Manía RCN, que estuvo más o menos desde 2004 hasta 2015.
Caracol, que en su momento también transmitía algunos partidos por allá en 2008 de Copa Libertadores de los clubes colombianos. También el canal, por ejemplo, de Telmex en 2011, que pues, también ofrecía una amplia cobertura con esto. Entonces la pregunta, no sé si sea muy directa, pero es ¿por qué Win Sport es el único medio deportivo en Colombia con derechos de transmitir la Liga Colombiana? Porque esto se sublicencia, a ver, los derechos de transmisión son del dueño del espectáculo, que es la DIMAYOR. Sí. La DIMAYOR cada determinada cantidad de tiempo sale a la venta con sus derechos. El modelo en Colombia, que funciona en muchos países, en otros países es más abierto, es los voy a vender con exclusividad. ¿Quién me compra la exclusividad? Entonces cada determinada de tiempo, cada cantidad de tiempo, estos derechos salen a la venta. En su momento los tuvo DirecTV, Sky, que se llamaba en ese momento, Sí. con TV Cable, inclusive era Sky y lo sublicenció con otros operadores. Después lo tuvo Telmex y Telmex lo sublicenció con otros operadores. En este caso lo gana Win Sports, que no era un operador, y Win Sports lo que hace es que arma un canal de deportes y lo ponen todos los operadores de cable. Pero ellos compraban la exclusividad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que pagaron más dinero por ser los únicos dueños de los partidos. Porque es el modelo que el dueño, que es la DIMAYOR, salió a vender, como pasa con la Selección Colombia. La Selección Colombia sale y vende derechos exclusivos de televisión, pero no son exclusivos para radio. Por ejemplo, cualquier cadena de radio puede comprar los derechos de la Selección Colombia, solamente un canal puede comprar los derechos de la televisión, ¿okay? En ese caso fue Caracol Televisión, y eso lo hace cada determinada cantidad de tiempo. Hay otros modelos en otros países, que es para donde yo creería que esto tiene que caminar algún día, y es donde usted saca varios paquetes. La Premier League, por ejemplo, para consumo interno se los vende a Sky. Entonces usted dentro de Inglaterra solamente los puede ver a través de Sky, y hay un teléfono, hay un partido para la televisión pública que es por mandato de la Constitución política, ya tiene que quedar un partido abierto, y la FA Cup va en televisión abierta. Pero fuera de Inglaterra, pues así, claro, nuestra liga no es atractiva fuera de Inglaterra, pues hay otros operadores. Amazon tuvo unos partidos. A ver, le pongo el caso de Ecuador. Ecuador tiene hoy para Gol TV todos sus partidos internos en televisión, pero el streaming se lo vendieron a Starbucks. Ok. Antonio, usted nombró algo importante con eso que veníamos hablando al inicio de la Liga Colombiana con respecto a Win, y es de pronto el nivel de los equipos colombianos, el tema del espectáculo, que usted decía obviamente que todavía falta un poco pulir eso. Y aquí pasaríamos entonces a otro tema, que es fútbol colombiano. ¿Por qué razón este fútbol de este país no es competitivo en torneos internacionales? Es decir, si bien, por ejemplo, en estos momentos el Tolima, el Cali están peleando a los Libertadores, todavía no están del todo clasificados, faltan concretar fechas. El mismo caso de pronto pasa con Junior, que es el líder del grupo H de Sudamericana. Y bueno, está la objeción, por ejemplo, con Medellín, que decepcionó, ¿no? Empató ayer con un gol con Guaireña, si no estoy mal. Y pues ya están eliminados. Creería que no se trata de hacer juicios, ¿sí? Pero el grupo era un grupo asequible. Si uno mira, este equipo de 9 de octubre está de media tabla para abajo en la liga ecuatoriana. El Guaireña también está en las mismas posiciones de la liga de Paraguay. Entonces pues sí, nos gustaría saber más o menos por qué se puede hablar de eso. Hace 4 años que ningún equipo colombiano pasa octavos de Libertadores, y en Sudamericana, desde aquella final de Junior que perdió con Paranaense, se han visto casos, por ejemplo, la goleada del Cali con Vélez 1-5 de local. Y pues sí, eso deja ciertas dudas, mucha incertidumbre también con respecto al momento que están viviendo los equipos de acá de Colombia. Hay razones que están en manos de los que manejan el fútbol, y hay otras que no. Las que no tienen que ver, por ejemplo, con la devaluación. Países como Ecuador son dolarizados, entonces para ir por un jugador argentino o brasileño de primer nivel, que los equipos, los grandes por lo menos, tienen 1 o 2 de esos que aquí son inaccesibles hoy en día, pues les queda mucho más fácil. Los equipos brasileños y argentinos, entre más cupos tengan, más posibilidades tienen de llegar lejos, y eso les genera mayor cantidad de premios, lo cual les genera la posibilidad de armar económicamente mejores equipos para la siguiente temporada. Lo otro que está al alcance
de los jugadores al alcance, lo otro que no está al alcance de los directivos tiene que ver con que la Liga de Brasil y Argentina es apetecida afuera de Brasil y Argentina, lo cual genera mucho dinero en China, en Japón, en países del Oriente y hasta en Europa por derechos de televisión. La Liga de Colombia no es exportable, no es apetecible en otros países, entonces se queda únicamente con la posibilidad económica de recaudar lo que hay aquí adentro. Dicho lo anterior, los directivos en Colombia en la gran mayoría son unos sinvergüenzas, porque con lo que hay se pueden hacer muchas cosas buenas. Hay materia prima, hay biotipo de jugadores, tenemos a los tipos del Pacífico, tenemos a los tipos del interior. Entonces aquí tenemos la materia prima, aquí tenemos una cantidad aceptable de dinero que entra a todos los equipos. Esta es una liga donde entra lo mismo al primero que al último, lo cual debería ser bueno porque todos tienen las mismas posibilidades, y eso pasa solo aquí y no conozco otro país donde pase eso. Aquí si usted es campeón no es último, igual entra el mismo dinero por derechos de televisión, que es una plata importante, pero no se utiliza la plata en el fútbol. No tenemos una primera C, no tenemos un proyecto formativo a nivel de federación, está lleno de torcidos. Si usted juega fútbol, mire, a ver, si usted conoce a alguien que juega fútbol, sabrá lo difícil que es llegar porque le cobran todo. Entonces, pues esto es un nido de corrupción y hay una sinvergüencería muy grande. Que aún sin dinero nosotros deberíamos tener la capacidad, porque tenemos las condiciones en nuestros jugadores de las diferentes partes del país para competir mejor. Listo, entonces veníamos hablando sobre algunos obstáculos que tiene el fútbol colombiano para poder tener buenas representaciones a nivel internacional. Vamos ahora con la cuarta pregunta, recordando por allá en 2011, cuando se retiró la norma del sub-20, ¿no? En su momento se hablaba mucho sobre situaciones particulares, como aquel cambio al minuto 1 de juego de este técnico José Cheche Hernández con un defensa central llamado John Sandoval, o por ejemplo en 2009 cuando Hernán Darío Gómez forma con un juvenil de 14 años llamado Luis Alarcón, y al minuto de juego y 38 segundos hace el cambio. Pero entonces también refiriéndonos a este tema de la norma sub-20, también se dieron buenas muestras, ¿no? Por ejemplo el caso de Abel Aguilar, Dairo Moreno, Cristian Zapata, también David Ospina. Entonces yo quisiera preguntarle a Antonio si usted considera que es necesario el retorno de la norma sub-20 al fútbol colombiano. Pues hombre, hoy en día no, porque los jugadores se van muy rápido. Hay muy buenos jugadores que están en Europa desde los 17, 18 años, los mejores casi que se van. Equipos formadores los ponen menores de 20 años. Yo creo que ha cambiado mucho. En aquella época todas se formaban aquí. Aquí no tenemos la infraestructura para formarlos, entonces lo que hacemos es rellenar con unos pelados que no van a llegar tampoco. Entonces, por decir algo, si tuviéramos una Abel Aguilar de 18 años, seguramente ya no estaría aquí, ¿no? Estaría formándose en Argentina o en Brasil o incluso ya en Europa. Entonces, no, en su momento la defendí, fue muy buena, pero los tiempos cambian. Perfecto, bueno, retomando un poco algo que nombrábamos también que decía Antonio con el tema de la carencia de tener que una tercera división de fútbol, pues bien sabemos sobre la existencia de este torneo EtiFútbol, que de hecho lo llaman más como un torneo amateur, un torneo aficionado, y pues que ahí sabemos que nacen las categorías sub-17, categorías sub-15, sub-13, en tanto pues fútbol masculino como femenino. Hace un par de meses el presidente Álvaro González decía que la idea era empezar a conformar, ¿no?, esa tercera categoría y sacarla más o menos en 2013. Y sí, o sea, es necesario teniendo en cuenta pues que esto impulsaría mucho más a la inclusión de más jugadores y también el inicio de nuevos procesos. Entonces, ¿usted cuándo creería que se dará realmente esa oficialización de la tercera división? Nunca. A nivel profesional nunca, por una razón muy sencilla, porque el dinero lo distribuyen entre 36 clubes profesionales. Si hay una tercera división que además va a facturar poco, porque es tercera división, pues tienen que repartir el dinero entre más gente, y eso no les interesa. Entonces es imposible. Pero digamos que en los términos de tener en cuenta más futbolistas, ¿no sería algo más necesario para...? Claro que es necesario, sí, pero a los directivos no les importa lo que sea necesario para el fútbol, les importa ganar plata. Entonces es que es donde tenemos... Ellos son muy buenos para hacer negocios,
Y además, fíjese, la Federación Colombiana de Fútbol en los últimos 10 años ha sido la número 14 en recoger dinero y en utilidades, y es un ejercicio económico muy bueno, pero el fútbol no les importa en lo más mínimo. Entonces ellos, pues, para que esto suceda lo tienen que aprobar los 36 tipos que hoy se reparten la plata entre 36, no 35 ni 34. Entonces respóndame usted qué posibilidad hay de que esto pueda prosperar. Inclusive el gobierno nacional les hizo la exigencia, ¿verdad? No pasa nada. Podría haber una tercera amateur, que es lo que probablemente pase, pero no deja de ser amateur, es decir, es gente que no se dedica al fútbol. Esto pasa en las grandes potencias, pero pasa en la quinta, sexta división, ¿ya? Pero cuando ascienden se convierten en profesionales. Entonces, cuando el equipo que gane la primera se ascienda a la B y necesite ser profesional, ya no son 36 sino 37. Entonces, respóndame usted si los 36 que están ahí van a aprobar repartir el dinero entre 37. Esto no es cuestión de fútbol, es cuestión de plata. Pero entonces, por ejemplo, pues, o sea, la preocupación principalmente parte en que uno de pronto mira la estructura de pronto de Argentina, que tiene más de 4 divisiones, Uruguay es el mismo caso, Brasil, y que son selecciones que propiamente tienen muchas herramientas, ¿no? Entonces sí, pues yo veía necesario hacer como esa pregunta. Claro, y ahora está. Que... Su pregunta es tan buena que es la que llevamos 30 años haciéndole a los del fútbol. Exacto. Y pasa en otros países, claro, porque en otros países ven que entre más grande sea la industria del fútbol, pues es más lucrativa para todos. Justamente eso me daría mucho pie a la siguiente pregunta. Usted decía que sí, lastimosamente a los directivos les interesa el dinero, los negocios. No, y pero está entonces... bien, pero es que no están viendo más allá. Porque si nosotros tuviéramos 5 o 6 divisiones todas profesionales, pues esta industria sería mucho más grande, se explotarían los jugadores, habría mucho más dinero para circular, pero ellos lo veían en chiquito, ellos ven que lo poquito que hay lo distribuyamos entre los poquitos que hay. Justamente con respecto a eso, yo quisiera saber cuál sería la postura o el papel ahí propiamente de los medios de comunicación y ustedes como periodistas deportivos en cuanto a esos intereses, ¿sí? O sea, ¿cómo se puede hacer de pronto una crítica más objetiva, digamos, más directa con respecto de pronto propiamente a los equipos de fútbol colombiano, sin quizás caer tanto en las evasiones de los temas y dejarlos de lado, así como decir esto es un negocio y pues ya de ahí no podemos pasar, sino al contrario pensar que de pronto como medios de comunicación se pudiera hacer una gestión o quizás una intervención un poco más cercana con respecto a eso para pensar propiamente en el deporte por encima de cualquier otra cosa. No olvide usted que los medios de comunicación tenemos unas funciones que no se pueden exceder. Sí. Y no se pueden exceder porque estaríamos invadiendo la institucionalidad y nos convertiríamos en jueces de la República. Aplica para el fútbol y para todo. Nosotros tenemos el deber de informar, de educar, de entretener y si cabe de opinar. Pero nosotros no podemos decidir, es decir, es muy peligroso que un periodista se convierta en empresario de futbolistas, o que un periodista sea el dueño de un equipo de fútbol, o que inclusive esté pagado por un equipo de fútbol, cosa que sucede en las regiones. Porque de entrada, por ejemplo, en una ciudad pequeña, y usted trabaja en radio y no le pagan un buen sueldo, pero le dan unos cupos para vender en publicidad, ¿a quién va a vendérselos? ¿Al equipo de la ciudad o a los patrocinadores del equipo de la ciudad? Y eso de una vez por todas, ¿qué implica? Que si le compran la pauta, que queda callado y que no puede decir nada, que no puede ser crítico. Lo que sí podemos ser es cada día más críticos. Quienes podemos serlo, lo somos, lo hacemos. Hay muchos que podrían hacerlo y no lo hacen, porque es más cómodo no hacerlo, ¿cierto? Pero la verdad es que necesitaríamos pues ser más incisivos en la crítica. Pero le digo, nosotros ni podemos ni debemos ir más allá, porque estaríamos entrando a lugares donde nosotros somos directivos de fútbol. Sí, mucho menos manager. Exactamente, entonces digamos que nosotros, pues eso ya hace parte de la gestión deportiva y hay carreras afines y hay gente muy pila en carreras y oficios que tienen que ver con gestión deportiva, pero no tienen cabida. En la Federación Colombiana de Fútbol hay gente muy pila, gente joven muy pila, pero no van a llegar nunca a un comité ejecutivo o una cosa de esa, jamás. Llegan hasta un lugar donde no me toquen mis huevos. Listo, Antonio. Pasando a la siguiente pregunta, teniendo en cuenta su podcast, uno de los muchos podcasts que usted monta en Spotify, llamado La Palabra Proceso, no se conoce en el fútbol colombiano. Me gustaría saber cuáles son las falencias que usted considera afectan a un futbolista colombiano o incluso también a un equipo en ese proceso de quizás un ensamblaje, ¿sí?
Y bueno, continuando con la pregunta anterior, yo quisiera saber de pronto cómo ayudar a que ese tipo de casos no siga ocurriendo, ¿no? Lo nombraba usted en ese podcast precisamente, el caso de Amaranto Perea, que tras una seguidilla de malos resultados se fue. Entonces sí, me gustaría conocer sobre... Pues aquí tenemos todas las falencias inimaginables. Hay mucho talento, eso sí. Hay gente muy pila en todo. Futbolistas, entrenadores, gente de gestión deportiva, como le decía, en marketing deportivo. Pero tenemos una falencia en formación técnica, física y mental inmensa en los jugadores. Entonces, Jerry Mina salía descalzo de Guachené a la carretera y se colgaba de un camión para irse a entrenar. Consecuencia, vive lesionado. ¿Qué más quiere? No tenía para los zapatos. ¿Qué espera de él a los 27 y 28 años? Pues que viva lesionado, porque no se puede esperar otra cosa. Vidal fue a Palmeira, le hizo un calzado especial. No se puede, con la planta del pie de él no se puede ya. Entonces hay unas falencias que son increíbles. Después hablar de nutrición, después van a hablar de manejo del éxito, hablar de manejo de crisis. Entonces mientras en el estadio de River Plate hay colegio, y hay universidad, y hay clases de inglés y clases de economía y manejo de medios de comunicación, aquí no hay nada de eso. Aquí lo único que le interesa al empresario es vender y vender al jugador. Entonces falencias tenemos todas. Después hablamos de los proyectos. Proyectos hay muy poquitos. Millonarios tiene un proyecto, Junior tiene un proyecto, Nacional tiene un proyecto, divisiones menores. Tolima está cambiando de proyecto, pero tiene un proyecto. Pero pocos más, hablamos de 36. Y si 4 tienen proyecto, 32 no tienen, entonces imagínense. Claro, y eso también podría dar más razonamientos por los cuales el fútbol aquí no tiene un impulso fuerte para compararse con otros países. Propiamente desde el periodismo deportivo quisiera saber, ¿esto puede dañar el proceso formativo de un futbolista? Sí, claro que sí. Refiriéndome principalmente con el tema de los fetiches, el fetiche periodístico. Entonces, no sé, se pone el foco en algún jugador promesa y probablemente que tiene muy buenas condiciones y pinta para ser muy grande, y los medios de comunicación empiezan a cubrir. Eso no es algo que pueda, digamos, afectar al jugador como tal. Lo puede afectar positiva o negativamente. Claramente lo va a afectar, va a tener los focos. Una cosa es jugar en el colegio, en el potrero, y otra cosa en un estadio, pero para eso es que hay que prepararlos. Porque cuando Andrés Iniesta llegó a jugar en el primer equipo del Barcelona, ya había pasado por la Masía, donde había estudiado y se había graduado de bachiller y se había preparado para el éxito, había tenido un curso de cómo manejar la plata y cómo manejar los medios de comunicación. Entonces cuando salió y jugó bien, pues era normal, y si jugó mal y lo criticaron, pues ya lo sabía manejar. Entonces no culpen al sofá de la infidelidad, culpen al infiel. El medio de comunicación solamente, al contrario, el medio de comunicación lo que hace es multiplicar las posibilidades de este deporte. Porque imagínense que un Yasser Asprilla, el Yasser Asprilla de la gimnasia olímpica, caso que conozco hoy en Cúcuta, el Yasser Asprilla de la gimnasia olímpica no tiene como ir a los panamericanos porque no tiene fondos. Mientras Yasser Asprilla del fútbol ya está vendido al Watford. ¿Y esto por qué es en gran medida? Pues por la relevancia que le da la prensa al fútbol y la falta de relevancia que tiene la gimnasia olímpica. Porque los patrocinadores y la gente que tiene plata llega al fútbol, no a la gimnasia olímpica. Entonces esto debería afectarlos para bien. Claro, me imagino que también tiene que ver mucho con la forma de pensar de cada jugador, ¿no? Pero eso se educa. O sea, hay una parte que va en la casa y una parte que la lleva usted de sangre. Y el carácter está en... Eso no se aprende. Sí. Es cierto, pero hay cosas que se pueden formar. Ya se las brilla. Con el dinero que le llegó de la transferencia de Watford, lo primero que hizo fue irse con la tula, pagó un concesionario de carros y se compró un carro de 300 millones de pesos. ¿Por qué? Entonces, ¿me entiende? ¿Usted le parece que es alguien que está formado y esté preparado? No está preparado. Y entonces, que lo más probable, ojalá no, pues, mire, Luis Díaz y Sinisterra salen muchos, todos los años se van 7 u 8. Pero ¿cuántos llegan? Cada 5 o 6 años llega uno. Y llega porque Dios es grande, porque el papá de Luis Díaz era berraco, porque el papá de Falcao era berraco, y entonces entre ellos y la familia lo cuidaron, pero nunca, o casi nunca, en el fútbol, nunca hace parte de un proyecto corporativo de la federación o de un proceso de formación.
Sí, Antonio, muy interesante eso que usted nombra. Yo quisiera saber, refiriéndonos al pensamiento del futbolista colombiano, lo que usted viene hablando más o menos de cómo se vienen administrando las ideas de un jugador, ¿cómo se podría o qué herramienta sería útil para implementar acá la idea del juego limpio, el fair play, en los jugadores de la Liga Colombiana de Fútbol? Por ejemplo, le explico, aquí hago referencia de pronto al caso que pasó hace un tiempo con Llaneros y Unión Magdalena, con ese ascenso que pues sí dejó muchas dudas. El caso de Águilas Doradas, que jugó un partido únicamente con 7 jugadores, ¿sí? Y contra otro equipo que sí formó los 11 y tenía suplentes. El caso que pasó hace poco de Independiente Medellín, ¿no? Que se vivió un momento de tensión con el conflicto armado, entre otras cosas, que buscaron apoyo con la DIMAYOR, que brindaran condiciones de seguridad, y lo que pasó con Jaguares, que era el rival de ese equipo en ese momento, que ellos se opusieron y dijeron nosotros aquí estamos bien y jugamos, y al final se ganó el partido por W. Entonces me gustaría saber. Mientras el dinero gobierne esto no hay nada que hacer. Mientras lo más importante sea la plata, mientras lo más importante sea que Jaguares logre los 3 puntos para irse del descenso, mientras lo más importante sea que el que tenga más plata sea el que ascienda, mientras lo más importante sea el dinero, aquí no hay absolutamente nada que hacer. Y mientras además los jugadores estén a un lado y los directivos al otro, porque nunca los tienen en cuenta para nada, pues aquí no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer. Se pueden hacer cosas para que... hay muchas por hacer. No arrancamos por la pérdida de tiempo en los partidos. No puede ser que se jueguen 40 minutos de fútbol. Entonces, pero eso tiene que ver con la educación, con la formación, con el cómo se consiguen los objetivos. Claro que hay mucho por trabajar, pero mientras lo único que les importa sea la plata, no hay nada que hacer. Y lo único que les importa es la plata, entonces no hay nada que hacer. Bien, Antonio, al principio de esta entrevista nosotros hablábamos un poco por encima del tema de las transferencias, los precios de los futbolistas colombianos. Acá en Colombia, por ejemplo, un jugador, por mucho que valga, y eso es exagerado, 5 millones o los 7 millones que pagó el Porto por Luis Díaz con esa transferencia al Junior. Y si uno se pone a mirar de pronto en otros países, el valor oscila entre, no sé, 12 millones, 20 millones, 21 millones. Hace poco el Manchester City pagó 21 millones por Julián Álvarez de River Plate. Y pues aquí no se pregunta, ¿se tratará de pronto un tema de nacionalidad? ¿Será que eso pesa, el nombre? Porque siempre se escucha como esas dudas de por qué este colombiano que uno ve que tiene talento, que lo está haciendo bien, se escucha que se ofrece 1 millón, 2 millones, y por este uruguayo ofrecen 10 millones, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe los precios de esas transferencias de jugadores colombianos tan bajas con respecto a otros países en Latinoamérica? Porque un colombiano es un riesgo, es un tiro al aire. Pregunte por Villa, pregunte por Edwin Cardona, pregunte por el propio James Rodríguez, todo lo que pasa fuera de la cancha. Entonces usted meterle 70 millones de euros a un tipo que no sabe si va a jugar, o porque va a vivir a una vieja, o porque se la pasa de fiesta, o porque viene lesionado, porque no sabemos cómo lo formaron, pues es muy bravo. Mientras que usted va y compra un tipo de River y sabe que estudió en el estadio, vivió en el estadio, fue recogebolas, hizo todo el curso, pasó de la 9ª división a la primera, pues es un tipo que ya está mucho mejor formado que uno que fue y hizo un buen torneo suramericano, inclusive un buen mundial. Entonces, sí es el sello, o sea, el argentino y el brasileño, por ser argentino y brasileño, cuestan más y están mejor valorizados, pero no es porque sí. Esos tipos son campeones del mundo varias veces en todas las categorías. Nosotros no le hemos ganado a nadie, vemos. No le hemos ganado, ganamos una Copa América, la creemos en Argentina. No le hemos ganado a nadie y nos creemos mejores que todos. Entonces no le hemos ganado a nadie, ¿qué pretendemos? Somos como los ecuatorianos, eso es. O sea, haga de cuenta, si le pregunto por qué el futbolista ecuatoriano vale menos que el argentino, es la misma respuesta que la nuestra. Y en Ecuador trabajan mejor, En Ecuador está trabajando mucho mejor ya. De hecho, son subcampeones del mundo sub-20. Sí, bueno, pasando entonces a otro tema, ya acercándonos más hacia Selección Colombia. Hace poco salió una estadística de la FIFA y Global Transfer Report que indicaba que Colombia era el 5.º país, nada más por delante de países como Brasil, Argentina, el Reino Unido, Francia, en exportar jugadores. Entonces, dadas estas estadísticas, sí queda como esa incógnita de
cuál es la razón del nivel tan bajo acá en la liga local, y una vez hablar sobre la eliminación de Colombia al Mundial 2022. Sí, pero ¿a dónde exportamos? A El Salvador, a Nicaragua, a Moldavia, a Letonia. Realmente en la élite, ¿quién tenemos? A Luis Díaz, a Cuadrado, Que ya y creo está que terminando, sí. en un equipo de élite, Ospina pelea en el Napoli, pero no es un equipo de élite y no tenemos más. Entonces, sí, se van muchos, pero ¿a dónde se van? Porque al final es más barato llevar un colombiano que un argentino. Claro. Entonces, pues llevarlo a El Salvador, a Honduras, a Moldavia, a Letonia, pues no, para allá es que se van. Y la eliminación del Mundial pues responde a que aquí siempre se ha escogido es un técnico al pinochazo y se le pegó con Peckerman. Pero nada más, aquí no hay proyecto de nada. O sea, el que venga, el siguiente resultado de un pinochazo, escoger un técnico de pinochazo, sea Bielsa, Martino, Gareca o el que quiera, pues va a llegar y va a encontrar una generación que ya está hecha para bien o para mal y va a hacer lo mejor que pueda con esos jugadores, pero no hay proceso de nada. Entonces, pues, a la de Dios, nosotros vamos a la de Dios. Ahora, no tenemos presentación con los jugadores que tenemos, sin ser la locura y solo con 2 de élite. Si usted es la nómina de Colombia, y la verdad es que pues tenemos mejor nómina que Ecuador, tenemos mejor nómina que Perú, tenemos mejor nómina inclusive que Uruguay, que tiene 4. Uruguay es tan grande como la mitad de Bogotá. No puede ser, pero es. Sí, es preocupante, es que deja mucho que pensar realmente. Pasando a temas de pronto, entre paréntesis, de jugadores bogotanos. En otra estadística que realizó el diario Marca en el año 2018, se decía que en términos de aportes de jugadores por región, 13 eran del eje cafetero, 7 de la costa Caribe, 10 del Pacífico, y de Bogotá únicamente habían 2 representantes. También, en tiempos pasados recordamos a casos como Fabián Vargas, Abel Aguilar. Ahorita hablamos de pronto de Eder Álvarez Balanta, que tiene buenas presentaciones en Bélgica. Camilo Vargas, exacto, que tiene buen presente en Atlas, que viene a ser campeón. Pero pues bueno, ese caso es un poco más comprensible porque tiene a Ospina por encima y Ospina es uno de los representantes. Sería un poco interesante hablar de John Duque, que en su momento en Millonarios era uno de los mejores volantes de marca que había en la liga. De pronto Juan Daniel Roa de Santa Fe, el caso de Pedro Franco, que tuvo un pasaje complicado por Europa, pero que en su momento en 2011, en esa presentación de la selección sub-20, pintaba para buenas cosas. De pronto ese caso se me asemejaría a Andrés Ginas ahorita, es un jugador que hay que pulir. Felipe Román, Macalister Silva, que es un jugador muy del tipo Quintero, tipo Cardona, que nunca se entendió porque no fue tenido en cuenta. Y bueno, de pronto ahorita el joven que está en el foco de atención, que es Daniel Ruiz, ¿no? Me gustaría saber cuál es la razón de que en el fútbol de élite y como tal en la selección no se hable tanto del jugador bogotano, sabiendo que hay casos de jugadores que lo están haciendo bien, y es muy extraño que las estadísticas muestren estos números. Primero que sí hay menos. Bogotá es una ciudad que ofrece muchas posibilidades que el Pacífico no ofrece. En el Pacífico o eres matón o eres futbolista para escapar del hambre y la pobreza. Y muchos futbolistas terminan siendo matones, unos pocos terminan siendo futbolistas. Entonces te dedicas con alma, cuerpo y vida. En Bogotá hay muchas posibilidades de otras cosas, de estudiar en una universidad ya pública, de hacer una carrera, mientras que vas a ver si te pruebas en un equipo y después te filtran por la rosca o por lo que sea. Entonces llegan menos futbolistas bogotanos, claro. Es una ciudad más compleja, es una ciudad donde para llegar a una cancha al occidente hay que 3-4 horas de bus tranquilamente para llegar a Cota, a Fortaleza, a un torneo el fin de semana. Cada vez hay menos canchas. Entonces esto sí es complejo. Me va a decir, bueno, y en Buenos Aires, adentro de Buenos Aires, de hecho, en Buenos Aires el fútbol es una opción, por lo mismo que hablábamos ahora. En la sede de River hay colegio, en la sede de River hay una posibilidad de estudiar otra cosa si no fuiste futbolista, es decir, hay un futuro que se te puede abrir si no eres jugador de fútbol. Entonces ahí eso ya socialmente filtra un montón.
Después sí es cierto que el biotipo del Pacífico es más elástico, más veloz, el del norte del país es más creativo, el del interior es macizo, puede dar para dar buenos centrales como los ha dado volantes de marca, difícilmente dará un delantero pues que uno diga, pues puta, qué delantero nació en Bogotá, ¿cierto? Podrá pasar, pero será más de corte defensivo. Y en ese sentido compiten contra los del resto del país. Entonces yo creo que tiene mucho que ver la complejidad de una ciudad como esta, que además es chiquitica, metida, apiñuscada toda, llena de tráfico, de cosas en donde al final termina siendo más promisorio entrar a una universidad a estudiar y buscar un futuro por otro lado, que tratar de ser futbolista. Aparte del bullying al revés, ¿no? Esa es la otra, llegan los del Pacífico a hacer una rosca y el bullying es para el pelado que llega más o menos medio pudiente, ¿cierto? Que tiene sus 3 golpes en la cara asegurados y lo filtran y hasta lo rompen antes de debutar. Yo conozco casos de jugadores que dicen, debutas el domingo y el viernes lo rompieron entre 2 negritos. Pues claro, pues también, o sea, no lo estoy justificando, pero este pelado tiene casa y puede ir a una universidad. Yo no, yo voy por mi comida. Es bravo. Y eso de pronto podría explicar, para pasar a la siguiente pregunta, son costumbres que se tienen entonces entre los jugadores, según lo que estoy interpretando. Porque bueno, la pregunta es curiosa teniendo en cuenta la convocatoria que se dio el día de ayer, que para esos amistosos, para este partido contra Arabia, y pues que se tuvo en cuenta nuevas caras, jugadores jóvenes. Yo quería hablar del caso, por ejemplo, de Anderson Arroyo, jugadores como Eddie Salcedo, Jorge Carrascal, este arquero del Arsenal, Alexei Rojas, Juan Fuentes del Barcelona, está el caso de Carbonero en Gimnasia de Argentina. Hace poco se habló de un delantero que milita en España, Luis Quintero, también juvenil. Thiago Poller, que es un jugador alemán, de nacionalidad colombiana y se encuentra en Alemania. Y pues la pregunta también iba relacionada evidentemente con esas convocatorias, que en muchos casos se veía jugadores de inferiores del Cali, Fortaleza o Barranquilla. Y pues desde el pensamiento del público, comparar los equipos de acá con las inferiores de equipos de la élite, pues es un poco confuso, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué se consideraba que hay como tanto distanciamiento en la selección Colombia con esos jugadores jóvenes que militan en el exterior, que conviven, piensa uno con un mejor nivel de juego, pues uno conoce los juveniles fuertes? Sí. Hay mucho desconocimiento, como no hay proyecto, entonces no hay seguimiento. Es increíble, pero no hay seguimiento a esos jugadores. No hay seguimiento y muchas veces no hay manera de seguirlos también. O sea, tecnológicamente todavía no existe la manera de seguirlos y no hay nada que me diga de por sí ya que tiene mejor nivel estando allá que acá, si es suplente de la, para decir cualquier cosa, de la sexta del Arsenal, ¿entiendes? O sea, sí, está siendo mejor formado, pero no sabemos si a la hora de la convivencia aquí pueda ser importante. Y lo que tiene que ver con la convocatoria de ayer, eso es un chiste, o sea, no van a creer que la renovación comenzó ayer, porque no comenzó. Los grandes no van porque no querían o no podían. O sea, si mañana James está jugando bien, pues James tiene que ir a la selección en detrimento del pelado que sea de la segunda del Arsenal, pues porque necesitamos a los mejores para los mejores partidos. Entonces en las juveniles hay que hacer mejor seguimiento. Por otro lado, traer a microciclos a jugadores de, no sé, que estén en Suecia, en el Malmo de Suecia, pues es muy difícil, ¿cierto? En todo, porque no lo dejan allá, porque traerlo para acá, porque no ha decidido para dónde. Pero evidentemente se hacen cosas necesarias como no sé, tenemos una serie de selecciones juveniles en Europa. Estoy diciendo cualquier cosa que pueden ser interesantes y que se han tocado pero que nunca se han ejecutado. Bueno, y precisamente usted dice entonces que con esta convocatoria, que no es como tal que se dé ese cambio ahorita, ¿eso sería preocupante para el cambio que pues, se espera que se dé ahorita en la selección? No, porque pues yo particularmente no espero cambio porque es que la selección de mayores cambia, ninguna selección del mundo cambia porque un día dijeron hasta que llegaron estos y vienen estos, no, los jugadores se van desvaneciendo solos. O sea, mientras que Cuadrado pueda estar y no haya nadie mejor que él, pues hay que llamar a Cuadrado. En Uruguay llamaron a Suárez Cabañas, que apareció Núñez. Entonces, eso de que es como estos fracasaron, entonces chao, y que tuviéramos aquí 30 jugadores de primer nivel, no hay. Aquí tenemos que volver a jugar en el arranque de la próxima eliminatoria con los mismos centrales porque no ha sido otro. Entonces, ellos se van desvaneciendo solos, la renovación es individual.
Y el propio jugador se va dando cuenta cuando va pasando su ciclo. Sí. Bueno, retornando un poco al tema aquí de los directivos y todo ese asunto. ¿Usted qué opina con respecto a la elección o a las dinámicas que se tienen para elegir al presidente de la Federación Colombiana? Sí, pues luego de esa eliminación que fue dolorosa para muchos, se hablaba mucho sobre la posible salida de Ramón Yesurún, ¿no? Porque sí, o sea, el proceso realmente falló con Rueda, no, o sea, no se dio de una buena forma. Sin embargo, fue reelegido, ¿no? Sucedió el 17 de marzo de este año. Y para los que se ponen a indagar sobre cómo se dan esas elecciones, se sabe que es por medio de comités, que los 35 clubes del fútbol colombiano tienen la decisión de saber si se reelige o no con respecto a esto. Entonces, usted, ¿qué podría decir al respecto? No sé si considere necesario que decirnos por qué razón de pronto la gente no tiene participación también en esas decisiones, ¿no? Ese amplio gremio que componemos el fútbol, ¿sí? Pues para bien o para mal, lo debo muy claro, Ramón Yesurún el día de su reelección. Los verdaderos dueños del fútbol son ellos. Y ellos en sus propias reglas son elegibles eternamente. El presidente de la federación, el presidente de la DIMAYOR y el presidente de la DIFútbol. Y mientras ellos les traigan plata a los socios, pues como por qué no los van a reelegir. No pasa sino en Colombia. Y no hay ninguna manera de que nosotros entremos a hacer parte, no existe. Entonces, desde la crítica uno puede decir, y creo que es necesario decir, y es un deber desde la crítica, pues, ¿no? Pero que vaya a pasar, no va a pasar. O sea, no, salvo que se lleven preso como un Bedoya, cosas de esas, pero de resto no va a pasar. Perfecto, ya para pues ir cerrando entonces este espacio. Sí, porque ya voy a la línea un 40 muy interesante todo lo que hablamos, de hecho se podría extender, pero pues por temas de tiempo, ¿me entiende? ¿Colombia aún podría soñar con una hipotética clasificación al Mundial? Sabemos toda esta polémica que se está armando con Byron Bájense de ese bus, no tenemos absolutamente nada que hacer en caso de que no sancionen a Byron Castillo sino a Ecuador, que sería una risa. Entra Chile, no entra Colombia, porque Byron Castillo no jugó contra Colombia, entonces sí. No hay cómo. O sea, no hay, además que risa ir al Mundial, o sea, no seamos tan mediocres. No, sí, no, o sea, ni desde lo cualitativo ni desde lo real, no se puede. O sea, bájense de ese bus. Si llegaran a sancionar a Ecuador por eso, que no creo, que sería una risa ya de entrada, pues el tipo no jugó contra Colombia, entonces uno de los puntos en los que el tipo jugó los partidos no jugó contra Colombia, entonces nosotros, es más, creo que bajamos al 8º lugar. Claro. Y bueno, ya finalmente, pues ya para dar cierre a esta charla, ¿cuáles son sus favoritos para el Mundial? Pues el Mundial es cosa de los mismos de siempre, por ahí se metió España en 2010, pero de resto lo ganan los mismos de siempre. Creo que Francia tiene un equipo muy superior a todos los demás, lo cual no quiere decir que vaya a quedar campeón, ya vio la Eurocopa, ¿no? Sí. Pero van a llegar, va a ser un buen mundial en términos de nivel porque van a llegar todos en la mitad de la temporada, lo cual quiere decir que van a llegar en un nivel alto, en la meseta de rendimiento. Quiero pensar que Brasil y Argentina pueden hacer un buen mundial, creo que tienen dos señores equipos los dos. Argentina me encanta, me parece que lo de Scaloni ha sido genial, ha hecho un colectivo muy bueno para representar a Sudamérica, pero sí creo que el campeón debe estar por los lados de Francia o de España. No sé si Alemania con su nuevo proceso ya llegue maduro, pero pues nunca hay que descartarlo. Pero de Francia, España y Brasil no creo que salga mucho. Y es difícil ver, no sé, pues sería lindo, pero ver que Bélgica es la sorpresa, te falta ver, pero no es fácil, no es fácil. Al final los mundiales son para los mismos, por lo mismo, por la jerarquía, por la historia, por la mística, por todo eso juega. Listo, Antonio, no, pues muchas gracias entonces. Muy bien. De parte de la universidad. Bien. No faltaba más. Muy chévere el espacio. Muy bien, muy bacán. Agradable hablar sobre estos temas que en muchas ocasiones la gente tiene ciertas dudas y es bueno acercarnos a los que están cerca del medio y conocer las posiciones. Entonces, muchas gracias. Eso ya sería todo. ¿Listos? Sí. Muy bien. ¿Quieren quedarse por ahí un ratico? Voy al aire porque llevo ya 45 por fuera. Hermano, muchas gracias. Muy bien. Un gustazo. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Chao. Suerte. Muy bien, muy bacano, muy pilos. Gracias. Bueno, ok. Permiso.